Buenos días chicos, la idea es llevar a cabo en este momento la explicación del texto y sus propiedades. Entonces, en primer lugar, voy a hablarles acerca de la conceptualización del texto y resulta que el texto es considerado como cualquier manifestación verbal y completa que se produce o que se da en una comunicación. Además de ello, se establece que el texto puede ser tanto oral como escrito. Pueden ser textos literarios o no literarios, además pueden ser textos para leer o para escuchar y por último textos que se caracterizan por ser tanto largos como cortos. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, también es importante comprender que una manifestación verbal puede ser considerada como texto solo cuando ésta tiene textualidad. Se preguntarán, profe, pero ¿cómo así la textualidad? Pues la textualidad está directamente relacionada con las propiedades textuales. Es decir, si un escrito cumple con las propiedades textuales como la coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección, pues entonces esa manifestación verbal es considerada como un texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ella se está utilizando y se está respetando con los parámetros o los requisitos en cuanto a la estructuración o la utilización de los vínculos gramaticales. Al utilizar todos estos aspectos de forma correcta, pues entonces se forma lo que es una unidad comunicativa, la cual expresa un significado completo. Por eso es importante tener claro que el hecho de simplemente mezclar frases sobre el mismo tema no quiere decir que se esté cumpliendo con escribir un texto, ¿sí? Pues es fundamental que también se cumpla lo que son las propiedades textuales o que se utilicen las propiedades textuales. Bien, perdón. En la clase anterior mencionaba que el objetivo de la propuesta es presentar como producto final un spot social, pero para poder llevar a cabo el spot social es necesario que se lleven a cabo actividades previas. Una de ellas corresponde a que creen una historia, ¿sí? Y resulta que la historia pues hace parte de lo que son los textos narrativos. Por tanto, pues voy a darles un repaso acerca del texto narrativo y resulta que el texto narrativo son aquellos que relatan hechos tanto reales como imaginarios y a la vez ficticios. Estos hechos son los que le suceden o suceden a personajes en un espacio y en un tiempo determinado. Además de ello, el texto narrativo presenta lo que es una estructura, como el planteamiento, el nudo y el desenlace. El planteamiento termina siendo el mismo inicio, el nudo es el desarrollo y el desenlace pues es el fin, ¿sí? El planteamiento del inicio es cuando se da a conocer en primer lugar los personajes y lo que acontece en la historia. El nudo o el desarrollo es cuando o es la parte donde se presenta ese conflicto o esa situación compleja. El desenlace o el fin, en él se da a conocer la solución a ese conflicto o a ese problema. Además de esto, pues se habla de textos narrativos orales, como las canciones y los chistes, o textos narrativos escritos, como los cuentos, fábulas, novelas, leyendas, romances, noticias periodísticas, biografías y cómics o historietas. ¿Listo? Bueno, habiendo llevado a cabo este pequeño repaso del texto narrativo, pues entonces ahora sí voy a hablarles acerca de las propiedades textuales. Resulta que las propiedades textuales, como lo mencioné anteriormente, estas tienen que ver con la adecuación, es decir, que el texto sea adecuado, con la coherencia, que el texto sea coherente, con la cohesión, que el texto sea cohesionado y con la corrección, ¿sí? Bien, aquí hay un ejemplo bastante significativo e importante donde se puede identificar básicamente lo que es esa propiedad textual correspondiente a la adecuación. Entonces, el interrogante dice, ¿por qué estos textos son casos inadecuados? Vamos a leer el primer caso, el cual corresponde a ir a una entrevista de trabajo y tratar a nuestro entrevistador de tú. ¿Cuál será el error?
Pues primero, que se está en un entorno laboral, ¿cierto? Y en el entorno laboral se debe utilizar un lenguaje formal o un lenguaje que conlleve lo que es el respeto, ¿sí? Entonces, al utilizar el término tú, pues simplemente se está generando o se está faltando a esa norma de respeto, debido a que si estamos con una persona como un mejor amigo, un hermano, pues ya sí podemos hablar con tú, sí, podemos decir tú, porque pues ya es un ambiente totalmente diferente, es un ambiente, un entorno, perdón, diferente, entonces pues está bien que se utilice de esa manera. Pero cuando estamos hablando de un entorno laboral, ya se exige un lenguaje formal y por ello se dice que este caso es inadecuado, ¿sí? No es adecuado. El segundo caso, emplear en un examen expresiones coloquiales. ¿Cuál es la clave? Se está dando a conocer que es un examen, por lo tanto, se está en un entorno académico, un entorno educativo. Por eso es necesario que cuando se esté llevando a cabo el desarrollo de un examen, no se utilicen expresiones coloquiales porque estas expresiones se relacionan con lo que es la parte básicamente vulgar, ¿sí? Se le denomina de esa manera. Por ejemplo, cuando se utilizan expresiones como ñero, como pana, como por ejemplo mita, pito, ¿sí? No son expresiones de acuerdo al entorno académico en cuanto a llevar a cabo un examen. Bueno, entonces no es adecuado, ¿listo? El tercer caso. En este tercer caso se puede observar, bueno, el tercer caso dice, expresar opiniones personales en una noticia periodística. ¿Cuál es la clave? Que se está hablando de una noticia periodística y por tanto, al exigir esta noticia periodística, se necesita que se tenga en cuenta o que se respete lo que es la parte objetiva y concreta, es decir, que no se debe incluir opiniones personales. Por tanto, es un caso que no presenta adecuación. El cuarto caso, leer en una clase de primaria, leer en una clase de primero de primaria poemas metafísicos de Quevedo. De entrada se puede determinar que es totalmente inadecuado porque se está dando una temática que no corresponde al grado y a la edad de los estudiantes, ¿sí? Porque los poemas metafísicos de Quevedo pues corresponde a una temática que se debe dar en lo que es secundaria. Bien, entonces, en conclusión, un texto es adecuado si se adapta al tema. Segundo, se adapta a la persona que lo recibe. Tercero, es conveniente en la situación y lugar. En estas dos características se puede tener en cuenta lo que es el caso 4, porque obviamente el tema o la temática de los poemas metafísicos de Quevedo no tienen nada que ver con el grado primaria, ¿sí? Es bastante compleja esa temática para los niños de primaria, por lo tanto, no es una temática que se adapte a la persona que lo recibe y no es conveniente en la situación y el lugar. Cuarta, un texto es adecuado si cumple con su finalidad. Y por último, el texto es adecuado si su nivel de lengua se adapta a la situación comunicativa. ¿Listo? Ahora, vamos a conocer este otro ejercicio. El interrogante dice, ¿por qué este texto es incoherente? Entonces resulta que es incoherente porque, primero vamos a leerlo y dice, ahora estudio cuarto curso, aunque mi padre es calvo y labrador. Mi padre tiene unas tierrecitas en la ribera, yo cursé primero y segundo en Albacete y mi madre trabaja en un supermercado. Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía 20 años. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Estoy terminando la enseñanza secundaria, pero mi hermana estudia en Ciudad Real. Yo tengo 16 años. Entonces, podemos observar que en el ejercicio o en el texto que acabo de leer, se puede identificar que el tema
y las ideas no tienen relación. Por tanto, pues no es coherente, ¿sí? Además de ello, es necesario que no sea contradictorio. En tercer lugar, el texto se muestra que no es oportuno e importante debido a que no hay relación en las ideas, tiene un sentido totalmente contrario, entonces no se puede identificar como esa intención, ¿sí? En cuarto lugar, el texto avanza de forma desordenada, por tanto se establece que no es un texto coherente. Y por último, para que un texto sea considerado como coherente es importante que no introduzca elementos que no tengan nada que ver con el tema, ¿sí? Entonces, como por ejemplo el hecho de que él dice que se va presentando y luego dice que el padre es calvo. Entonces, es totalmente innecesario incluir elementos que no van con el tema. Bien, hay un tercer ejemplo y en este el interrogante dice, ¿por qué estos casos no están cohesionados? El primer enunciado dice, profe, no me has dado la nota del primer taller que te mandé por correo y me respondiste que te había llegado. Por favor, me das la nota que saqué. Gracias. ¿Qué se puede notar en este primer enunciado, en este primer caso? Pues simplemente que hay una falta de los signos de puntuación, porque esta primera parte es bastante larga, entonces hace que el lector al llevar a cabo su lectura termine como cansado, entonces es necesario que se ubique signos de puntuación. El segundo caso, estamos bien en el refugio Los 33. ¿Sí? A primera vista podemos darnos cuenta que hay un uso incorrecto de mayúsculas y minúsculas porque pues cada palabra tiene tanto mayúsculas como minúsculas, entonces eso también influye, no hay cohesión en este caso. En el tercer caso, me llamo Antonio y tengo un perro aunque mi padre es calvo. Entonces nuevamente juega el hecho de no utilizar signos de puntuación y el de utilizar un conector de manera inadecuada, ¿sí? Porque se está utilizando para conectar una idea que no complementa a la primera. Simplemente lo que hace es como diversificar la idea y no le da sentido, ¿sí? Bueno, entonces resulta que un texto está cohesionado si se utilizan marcadores textuales para estructurar y conectar la información. Vemos que, acordémonos que en el último ejemplo se utilizaba un marcador o un conector textual, pero no conectaba la información, al contrario, dejaba perdido al lector, ¿sí? No tenía sentido. Segundo, la información está unida, ¿sí? El conector que se utilizó en el ejemplo anterior, en el último ejemplo, lo que hace es, pues, confundir y no da sentido. Entonces no une la información. Tercero, es importante que en un texto, para que sea cohesionado, se utilicen sinónimos, para referirse a una misma realidad, con el fin de evitar lo que son de repetir las palabras, ¿sí? Lo mismo utilizar pronombre para no repetir los nombres, con el fin de no repetir las palabras. Y por último, un texto está cohesionado si se usa la puntuación, es decir, los signos de puntuación de manera correcta. La cuarta propiedad textual corresponde a la corrección. Entonces aquí en esta propiedad textual es cuando se respetan las normas que rigen el uso correcto de la lengua. Por ejemplo, se establece que los textos deben estar bien construidos para ello, hay que ser escrupulosos con las reglas gramaticales, con los vínculos gramaticales o con la estructura del texto. Porque si no se respetan las reglas gramaticales, pues simplemente los textos que se producen pues no son correctos, terminan siendo incorrectos. Por eso es importante tener en cuenta que cuando se desarrolle el texto se cumpla a cabalidad con las propiedades textuales.
Bien, en cuanto a la actividad, pues recuerden que va a estar asignada en Classroom. Lo que tienen que hacer es realizar los ejercicios que se presentan en el Word y subir la plataforma a las 2 de la tarde. Hay plazo hasta las 2 de la tarde del día lunes para que ustedes suban a la plataforma la evidencia. ¿Listo? Entonces eso es todo por hoy en cuanto a temática y que